Entonces, amados, aquí acabamos la semana pasada una serie muy importante sobre la fe de Yeshua, y en esos temas, amados, veíamos lo importante que es conocer la historia de nuestra fe. En resumen, es la historia de nuestra fe, amados, aquí desde el momento en que Mashiach aparece en esta tierra para su misión redentora que el Padre dispuso en él, amados, hasta su elaboración de los evangelios, de las cartas de Pablo, después tantas otras cosas que vinieron con ello, amados. Es importante, amados, estar constantemente estudiando sobre esto, porque eso nos dará mayor discernimiento en conocimiento para así, amados, defender nuestra fe de una manera más pura o purificar también nuestra fe, amados, aquí. Bueno, en los temas pasados vimos todos los temas sobre Yeshua y demás, amados, y hoy nos toca estudiar, amados, algo muy importante, una nueva serie de temas que van relacionados, amados, con el estudio de los libros que nosotros consideramos sagrados en nuestra fe, de los libros que nosotros consideramos, amados, muchas veces inspirados por el Eterno, y que pocas veces, amados, nos dedicamos a estudiar el origen de ellos y el tiempo en que fueron escritos, amados. Así que hoy vamos a hablar de los evangelios sinópticos. ¿Qué son entonces los evangelios sinópticos, amados? Y para empezar hay que definir la palabra, amados. ¿Por qué se llaman evangelios? ¿Y por qué se llaman evangelios sinópticos? Bueno, para empezar, amados, aquí este término de evangelios sinópticos encierra los 4 evangelios que conocemos actualmente, amados, el cual es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, amados. Esos son los 4 evangelios llamados evangelios sinópticos. Bueno, vamos a intentar estudiar estos evangelios lo mejor posible, amados, en su entorno histórico. Más sin embargo, amados, antes de poder estudiar cómo se formaron los evangelios sinópticos, vamos a ver, amados, aquí para empezar el siglo I y en qué momento Yeshua, amados, aquí llega a esta tierra, que eso es importante para entender esos libros llamados evangelios. Pero les decía, amados, sobre el significado de evangelio sinóptico. Para empezar, amados, aquí la palabra evangelio viene del griego evangelión. La palabra evangelio es una palabra griega, en griego es entonces evangelión, y evangelión significa buenas nuevas. Unas buenas nuevas, amados, aquí, sobre todo referente, dicen los estudiosos, a las noticias buenas cuando había guerra y alguien iba ganando, llegaba el mensajero y le decía al rey todas las buenas noticias que había en esa batalla, y de ahí surge el término evangelio o evangelión en griego, que significan buenas nuevas, buenas noticias, en pocas palabras, amados, y así es su traducción literal. Y sinóptico, eso es en cuanto a la palabra evangelio. Más sin embargo, la palabra sinóptico, ¿por qué se llama evangelio sinóptico? Porque la palabra sinóptico, amados, aquí significa, es un adjetivo que significa, amados, o se usa sobre algo que presenta las partes de un asunto de manera clara, rápida y resumida. Sinóptico es algo que presenta las cosas de una forma clara, rápida y resumida. O sea, algo que podemos entender de una forma clara y muy rápidamente, sin necesidad de más cosas. Por eso se llaman evangelios sinópticos, porque nos dejan entender la vida, la fe y la misión de Yeshua de una forma rápida, práctica y resumida. Los evangelios prácticos, los evangelios resumidos, los evangelios claros, los evangelios sinópticos. Baruch Hashem. También debemos entender algo muy importante, amados, sobre el término evangelios. La palabra evangelio, amados, aquí es una palabra griega, como les decía, muy antigua. Es una palabra que no surge en el primer siglo, es una palabra muy antigua. Y la palabra evangelio, amados, aquí se usa por primera vez en el siglo II para referirse a los libros que hablan sobre Yeshua. Hasta antes del siglo II, amados, aquí, esta palabra no se usaba literalmente para hablar de los libros referentes a Yeshua, los que conocemos hoy como evangelios. Entonces, esta palabra, amados, aquí, hasta el siglo II es cuando se empieza a usar para referirse a Marcos, Lucas, Juan, etc. Hasta el siglo II, amados, aquí es entonces, amados, cuando se empieza a usar esta palabra para referirse a lo que hoy conocemos como evangelios. Así que desde ese momento empieza a tomar ese concepto, el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, etc. Pero en un principio no fue así, amados. Bueno, entonces, quedando claro este punto, amados, sobre el significado de la expresión evangelios sinópticos, vamos ya a introducirnos en el tema principal, amados.
Bueno, les comentaba, amados, antes de estudiar directamente los evangelios, amados Ajín, hay que entender algo muy importante, amados. Es imposible entender un libro empezando con su final. Si tú quieres leer un libro, cualquiera que sea, amados, cualquiera que sea, de historia, de alguna ciencia, de cualquier cosa que tú quieras, amados, en la vida, si tú intentas, amado, leer un libro empezando con el final, estás claramente cometiendo un error. Si nosotros queremos entender la misión de Yeshua, la misión de los apóstoles, empezando, amados, con el final, estamos en un error, amados. Necesitamos entender todo lo que rodeó a la aparición de esos libros y a todo lo que rodeó, amados, para empezar, a la aparición de Yeshua. Tuvieron que haber, amados, aquí ciertos factores políticos, religiosos, sociales que dieron lugar a la aparición de Yeshua, amados. Yeshua no pudo aparecer en cualquier momento. Yeshua no apareció solamente porque Alaba quiso de repente traerlo en algún momento de la historia. No, amados, tuvo que haber ciertos tiempos, ciertas condiciones, ciertos factores específicos, amados, políticos y religiosos que dieron lugar a la aparición de Yeshua, y es lo que vamos a intentar entender en esta noche, amados, antes de entrar de lleno con los evangelios sinópticos, amados Ajín. Este tema es muy rico en enseñanza, amados, y aquel, amados Ajín, que quiera conocer más sobre esto, amados, créame que va a ser un tema de gran ayuda para su estudio y crecimiento personal sobre los escritos de Yeshua, amados. Ahora bien, amados, ahora muy importante de entender es esto. Muchas personas, amados, y no los culpamos, nosotros lo pensamos inclusive algún tiempo, muchas personas piensan que el llamado Nuevo Testamento apareció de la noche a la mañana. Pero eso es claramente, amados, aquí un error histórico. El llamado Nuevo Testamento no aparece de la noche a la mañana en este mundo. Lleva en sí un proceso histórico para su formación. Y hablando en específico, que hoy nos toca estudiar en esta noche sobre los evangelios sufren el mismo proceso, amados. Los evangelios sinópticos no aparecen de la noche a la mañana. De hecho, amados, los evangelios ni tan siquiera aparecen mientras Yeshua estaba vivo. Nadie, absolutamente, amados, nadie escribió nada de Yeshua mientras Yeshua estaba vivo. Eso es algo muy importante de entender y aprender. Nadie en absoluto escribió algo mientras Yeshua estaba vivo, amados, sino hasta después de 40 años, amados, después de la muerte de Yeshua. El primer evangelio que sale a la luz es Marcos, el evangelio de Marcos en el año 71 de nuestra época, 40 años prácticamente después de la muerte de Yeshua y 70 años después de su nacimiento. Entonces sí es un poquito atrasado, ¿verdad? Pero vamos a entender por qué pasó eso, amados. ¿Por qué pasó eso? Decíamos, amados, muchas veces nosotros, yo me incluyo, amados, cometemos el error de pensar que la Escritura, tal como la conocemos, apareció de la noche a la mañana y que descendió como del cielo o algo así. Pero no pasa eso, amados. Debemos entender claramente, amados, para estudiar las cartas de Pablo, de Shaul y los evangelios sinópticos, debemos entender algo fundamental, amados, que para entender el Nuevo Testamento, ya vimos que no es el nombre correcto, pero estoy usando el término histórico. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, si así quieren llamarlo, el Nuevo Testamento, amados, el Nuevo Pacto, hay que entenderlo como un fenómeno histórico dentro de su entorno político, social, económico y religioso. El libro llamado Nuevo Testamento, amados, las cartas de Pablo, etcétera, decíamos, tiene un entorno, amados, político, social, económico y religioso en el cual surge, amados, y el por qué surge en esos libros, amados. Entonces, amados, a veces es importante y determinante entender el marco histórico para la interpretación de los evangelios. Si alguien no entiende, amados, el marco histórico de los evangelios, va a mal interpretar los evangelios que ha pasado y las cartas de Pablo. Por eso dicen, mira, no te cubras la cabeza porque dicen Corintios esto y esto. Amada, tienes que estudiar el marco histórico de Corinto para entender por qué Pablo dijo esto.
tienes que entender la religión de Corinto, la fe de Corinto, hablando de los paganos. Tienes que entender en qué tiempo se escribió eso para que puedas entender e interpretar de la mejor forma las cartas de Pablo y en este caso los evangelios. Entonces decíamos, amados, es sumamente importante, determinante entender el marco histórico para la interpretación del Nuevo Testamento. Si alguien desconoce el marco histórico, estamos, amados, en graves problemas de interpretación de la fe que llevamos hasta ahora, amados. Decíamos en el tema pasado sobre el origen del Nuevo Testamento. Decíamos, amados, que este libro, amados, o esos libros, tienen un problema de interpretación más que de historia o de otra cosa. Los evangelios y todas las cartas de Pablo, Pedro, etcétera, amados, el Apocalipsis, tienen un problema de interpretación. Y una de las cosas que ocasiona la interpretación, amados, equivocada es esto, es ignorar el marco histórico en el que fueron, punto número 1, desarrollados, y número 2, amados, escritos. Porque un tiempo fue en el que se desarrollaron los evangelios. En pocas palabras, la vida de Yeshua se desarrolló en un tiempo y les decía, amados, hasta 40 años después se empezó a escribir sobre esa vida de Yeshua. Entonces hubo un tiempo histórico en el cual estuvo Yeshua en la tierra y un tiempo en el cual se desarrollaron los evangelios, amados. Punto número 1 que debemos entender en nuestro estudio de los evangelios, amados. Debemos tomar en cuenta el trasfondo histórico en el que se desarrollaron los eventos ahí escritos, amados. Debemos entender que Yeshua, amados, no descendió del cielo de repente, no. Yeshua, amados, tuvo todo un entorno histórico, político, social, donde Él vivió, donde Él creció, donde Él desarrolló su ministerio. Si no entendemos esto, amados, vamos a sacar realmente de su realidad a nuestro Mesías, amados, y eso sería un grave error. Número 2, también debemos conocer, amados, aquí las fechas, o sobre todo las fechas históricas en las cuales fueron escritas esos evangelios, amados, aquí, y el autor de ellos. Porque decíamos, amados, son dos fechas diferentes. Una fecha es en la que se desarrolla la historia de Yeshua, en el tiempo de Yeshua en el cual Él vive, Él está físicamente vivo, por decirlo así, y otra fecha hasta que se escriben los evangelios. Son dos fechas diferentes, amados, y veremos que eso sí es muy importante, porque son dos tiempos diferentes en la vida del pueblo judío. La vida de Yeshua y el tiempo en que se escribieron los evangelios son dos épocas diferentes en la historia del pueblo judío, y hoy lo vamos a entender, amados. Baruch Hashem. Ahora bien, comencemos entonces con el primer punto, el trasfondo histórico en el cual se desarrollaron los eventos que nosotros leemos comúnmente en los llamados evangelios. Nosotros, amados, abrimos nuestra escritura en los llamados evangelios. Les repito, evangelio de Mateo, llamado así, Marcos, Lucas, Juan, y leemos todo lo que sucedió ahí, y entonces, amados, no notamos algo extraño, pero, amados, históricamente sí tuvieron que haber bastantes cosas para que esos evangelios, amados, fueran relatados de esa manera. Entonces, amados, decíamos, Yeshua fue un ser real, un ser que tuvo ciertas condiciones políticas, económicas, religiosas, que dieron un lugar, amados ajín, a todas esas enseñanzas que Yeshua nos trajo a esta tierra, amados ajín. Así que, amados, vamos a entender un poquito antes, les decía, de entrar de lleno con los evangelios, vamos a entender algo muy importante. Israel en el primer siglo. Lo primero, amados, que debemos entender para estudiar los evangelios es Israel en el primer siglo. ¿Por qué? Porque los evangelios, los relatos de los evangelios, amados, fueron dados en Israel, sucedieron en Israel y en el siglo primero, amados. Cada época trae su propio mensaje. Por eso debemos entender Israel en el primer siglo, amados. Como ya sabemos, amados, la mayoría de nosotros entendemos que antes de que apareciera Yeshua a la tierra, amados, el pueblo de Israel había caído en esclavitud pagana. Me refiero a que pueblos paganos, en primer lugar los griegos y después los romanos, habían conquistado la tierra de Israel, habían conquistado Judea. Y entonces esos pueblos habían hecho e implementado bastantes reformas al pueblo. Habían puesto yugos difíciles de tomar, difíciles de cargar, que estaban apagando y asfixiando a todo individuo
en Israel antes de la aparición de Yeshua. Estamos hablando antes de la aparición de Yeshua. Los pueblos paganos, les repito, Grecia y Roma, habían tomado Israel desde hace tiempo y lo habían sometido a un yugo que todo el pueblo estaba ya cansado de él, el cual el pueblo estaba deseoso de un libertador que viniera a libertarlos, valga la redundancia, de ese yugo tan pesado que había impuesto, amados ajín, los pueblos paganos. Cuando Yeshua aparece en su ministerio, amados ajín, de predicación, no cuando nace, sino cuando Yeshua ya empieza a predicar su mensaje de redención, amados, ya en los últimos años de su vida, Yeshua, amados ajín, en ese tiempo, o más bien Israel en ese tiempo, tenía ya prácticamente 100 años bajo esclavitud romana. Cuando Yeshua empieza a predicar su mensaje de redención, el pueblo judío, amados, había pasado prácticamente 100 años con esclavitud. 90 para ser exactos, 90 años, prácticamente un siglo de esclavitud romana. En el año 60, el rey romano, amados ajín, o más bien un dirigente romano, amados ajín, llamado Pompeyo, toma a Israel, conquista a Israel, amados, en el año 60 antes del Mesías, y desde ese momento, amados ajín, las cosas empiezan a ser muy trágicas para el pueblo, amados. Vamos a entender en qué momento nace Yeshua y en qué momento, en qué condición estaba el pueblo cuando aparece Yeshua a predicar su mensaje de redención, amados. Es importante para entender los evangelios porque, repito, amados, de otra forma vamos a interpretar de una forma incorrecta muchas cosas, amados, de los llamados evangelios. Ahora bien, amados, entonces el pueblo estaba siendo oprimido, amados, por los romanos, para empezar, desde hace prácticamente 100 años cuando aparece Yeshua. El deseo general del pueblo era ser libre de la esclavitud romana. El pueblo clamaba ya por un libertador. El pueblo deseaba con todo su corazón un libertador que viniera de la mano del Eterno, que el Eterno lo apoyara y que los libertara, amados, a través de una guerra. La liberación se creía tenía que ser a través de una guerra y por supuesto del Mesías guerrero, y que los libertara de ese yugo que habían sufrido ya durante prácticamente un siglo, el yugo romano, amados ajín. Entonces, amados, Yeshua aparece en un entorno muy difícil para el pueblo de Israel, un entorno, amados, en el cual el pueblo estaba tristemente, amados ajín, siendo avasallado por el imperio romano. Y en medio, amados ajín, de todo esto, este régimen romano, aparece un hombre que nos relatan los evangelios, amados, que es importante para entender la historia de Yeshua. Aparece un hombre, gobernador llamado Herodes. Herodes el Grande. Herodes el Grande aparece en medio de toda esta confabulación romana, amados. Herodes el Grande era un hombre que provenía de Edom, de Esaú. No era directamente judío, sino que tenía sangre de Edom, sangre de Esaú. Herodes el Grande, amados, se caracterizó por apoyar a los romanos. Él aparece en el año 37 antes del Mesías. Recuerden, estamos hablando antes de que Yeshua por lo menos nazca en este mundo, y todo lo que Israel estaba pasando en ese momento, amados, condiciones políticas, económicas y religiosas muy, pero muy difíciles, amados. Hay que entender esto, porque si entendemos esto, amados, vamos a entender los siguientes temas que vamos a dar en viernes. La crucifixión de Yeshua HaMashiach. Si tú le preguntas, amados, a un creyente en Yeshua, ¿por qué murió Yeshua? ¿O por qué lo condenaron los romanos? Te darás cuenta que va a responder algo errado. ¿Por qué crucificaron a Yeshua? Bueno, porque pues los romanos no lo querían. No, pero esa no es la respuesta. Le preguntas a otra persona, ¿por qué crucificaron a Yeshua? No, porque lo acusaron los líderes religiosos. No, esa tampoco es la respuesta. La mayoría de la gente, amados, no sabe por qué crucificaron a Yeshua. Me refiero el documento legal, o sea, el cargo legal, el delito legal, por decirlo así, para provocarle la muerte. Tuvo que haber un cargo legal que tuvo Yeshua bajo el imperio romano, que los romanos tuvieron que matarle, una pena de muerte, así como un robo, etc. ¿Qué cometió Yeshua según el código penal romano? Los evangelios lo dicen, amados, pero pocas veces nos dedicamos a entenderlo. Y no sabemos, amados, ni por qué o cuál fue el cargo por el cual se culpó a Yeshua para llevarlo a la muerte. ¿Se dan cuenta, amados, qué tan
poquitas cosas conocemos de Yeshua, de su contexto histórico, de todo eso, amados. Nos damos cuenta que nos falta mucho por crecer, mucho por conocer, mucho por aprender, mucho por enseñar, amados. A mí esos temas me apasionan porque hablan de mi maestro, hablan de Yeshua, hablan, amados, aquí de mi gran Redentor, y para mí es más importante conocer a Yeshua que cualquier otra cosa en la vida, amados. Bueno, seguimos con el tema. Decíamos, estamos hablando antes, por lo menos, de que Yeshua naciera en esta tierra, apareció un hombre aliado de los romanos llamado Herodes el Grande. Herodes el Grande, amados, aquí se caracterizó por ser un simpatizante, acérrimo de los romanos. Herodes el Grande era un hombre dado a la idolatría, a la adoración de los césares, a la adoración, amados, aquí de los dioses paganos, y a estar en contacto con el pueblo romano, con los soldados y los líderes romanos. Esto, por supuesto, para el pueblo era una abominación, amados. La hostilidad del pueblo contra Herodes fue general. Nadie quería Herodes. Herodes era un asesino. Nadie quería Herodes. Y ese odio del pueblo contra Herodes duró hasta el día de su muerte. Nunca nadie, amados, aceptó a Herodes como un buen gobernante. Nadie lo quiso. El hecho de que subiera al gobierno era solamente porque el imperio romano, amados, se lo había dado. No era un placer del pueblo. Ahora bien, amados, el ejército romano en los días de Yeshua se hacía visible por donde quiera. Esto también, amados, era una de las cosas que hacía que el pueblo, amados, tuviera ese deseo de ser libertado. El ejército romano se hacía visible por donde quiera, amados, especialmente de modo molesto en la ciudad de Jerusalén, al lado del templo. Ellos, los romanos, al lado del templo, construyeron una torre llamada la Torre Antonia. La Torre Antonia era una fortaleza ocupada por los romanos que vigilaban el santuario. Entonces, amados, el pueblo que se dirigía constantemente al templo de Jerusalén era agobiado y era espiado por los romanos en esta torre. El pueblo no se sentía en paz, amados. Es como tú, amados. Debemos entender estos tiempos que vivía el pueblo, que a fin de cuentas, amados, si tú amas al pueblo, debes entender el sufrimiento del pueblo en los momentos que aparece Yeshua. Era un sufrimiento terrible. El pueblo no podía desarrollar su fe normalmente. El pueblo se sentía espiado, se sentía condenado, se sentía avasallado, se sentía esclavizado, amados. Se sentía, amados, aquí pisoteado y abandonado por Elohim. Entonces, amados, el pueblo se quejaba o también estaba, amados, aquí constantemente inconforme por esto, de que los romanos y su ejército se hacía visible por donde quiera, amados, aquí. Y por otro lado, aparte de que el ejército estaba por donde sea, incluyendo en el templo, que era el lugar más sagrado para el pueblo judío, aparte de esto, amados, Jerusalén había sido tomada en poco. Jerusalén, la ciudad del rey, la ciudad del gran rey, la ciudad del eterno, había sido dejada en segundo lugar. La ciudad más importante hoy era Cesarea Marítima. Cesarea Marítima era la ciudad más importante en ese momento, fundada por Herodes el Grande. Cesarea Marítima estaba llena de paganos y era la capital que administraba todo, amados. Había cárceles y todo eso ahí en Cesarea Marítima. Y entonces, amados, como vemos, el pueblo estaba siendo pisoteado en su dignidad. La ciudad santa no era santa, era pisoteada por los romanos, era tomada en poco, amados. Debemos entender eso, amados, y más nosotros que tenemos ya la tendencia, amados, hacia dirigirnos hacia la cultura hebrea, de cómo, amados, se sentía el pueblo. Imagínense, amados, nosotros estamos, por ejemplo, en este lugar que el Eterno nos ha permitido, un lugar que se dedica para la oración. ¿Qué sentiríamos si para entrar a este lugar tuviéramos que pedir permiso y aceptar la humillación de un soldado en la puerta, un soldado pagano, un soldado que adoraba a dioses paganos, demonios y todo eso? ¿Qué sentiríamos si tuviéramos que pedir permiso para adorar en este lugar al Eterno? ¿Qué sentiríamos si al lado estuviéramos a soldados paganos vigilándonos, vigilando nuestro culto, nuestro servicio, sometiéndonos? ¿Qué sentiríamos, amados? Ese era, amados, entonces la opresión que vivía el pueblo en los días de Yeshua. Esa opresión era terrible, amados. El ambiente era hostil a más no poder, decadente, pagano, de asfixia para los piadosos del pueblo que veían la ocupación como una profanación directa a su fe. La gente que amaba al Eterno sufría. ¿Por qué? Porque veían esa ocupación romana, amados, como
una profanación directa a su fe. El pueblo lo veía, amados, como una profanación directa al amor al Eterno, a la fe que ellos tenían, y por lo tanto, amados, pedían pronto el auxilio del Eterno para ser libertados de ese yugo. Este era entonces el Israel y la Galilea del primer siglo, amados, donde nace, crece y desarrolla su ministerio nuestro Mesías Yeshua. Entonces, amados, hasta acá vemos esto sumamente importante, amados, que Yeshua no nace en condiciones fáciles. Yeshua no nace en un pueblo libre. Yeshua no nace en un pueblo donde tenía temor al Eterno en la mayoría. No, Yeshua nace, amados, en un pueblo esclavizado, en un pueblo que era oprimido, al igual que Moisés, por ejemplo, en un pueblo que no podía practicar su fe como debía, en un pueblo, amados, sobre todo, en un pueblo dividido, porque además de toda esta opresión romana que vimos acá en resumen, el pueblo estaba dividido en sus mismas entrañas por causa de las diferentes opiniones sobre cómo interpretar la ley o la Torá del Eterno, amados. Entonces, ahora vemos algo muy importante. El pueblo se empezaba entonces, amados, a asfixiar. El pueblo se empezaba, amados, a enojar de sobremanera, amados, porque esta opresión no terminaba. Y entonces el pueblo empezó, amados, a buscar respuestas a través de los levantamientos armados. Les repito, amados, en este momento el pueblo de Israel esperaba ansiosamente un libertador que viniera de mano del Eterno, el cual los libertara con espada, con guerra de los romanos, amados. En este tiempo, el primer conflicto importante por todo lo que estaba viviendo ocurrió en el año 6 o 7 de nuestra época. El primer conflicto importante en esos días, amados, ocurrió en el año 6 o 7 de nuestra época. Y esto pasó, amados, porque los romanos intentaron hacer un censo del pueblo para cobrar mejor los impuestos. Y entonces, como ustedes saben, amados, eso está prohibido en la Torá. Hacer un censo fue lo que le costó la vida ¿a quién? A miles de personas por causa del rey David, amados. El rey David censó al pueblo y el pueblo murió. Bueno, Roma quería hacer eso, amados, a través de sus gobernantes. Quería censar al pueblo para cobrar mejor los impuestos, para que nadie escapara de pagar impuestos. Y entonces un hombre de Galilea llamado Judas, muchos del pueblo se levantaron con él, empezaron a guerrear contra los romanos, pero tristemente, amados, fueron aplastados por los romanos, amados. Pero pasó algo muy importante, amados. Este levantamiento armado de Judas el Galileo en el año número 6, estamos hablando que Yeshua era un niño. Yeshua estaba apenas, amados, entrando a la adolescencia. En este tiempo hay este movimiento armado en Israel, amados. En Galilea, Yeshua desarrolla su ministerio en Galilea, amados. Ahorita vamos a ver lo importante de esto, amados. Ajín, bendito sea el Eterno por la vida de cada uno de ustedes, amados. Bendiciones a cada uno de ustedes que se encuentran esta noche a través de internet. El Eterno les bendiga, amados. Sabemos que han apoyado mucho estos temas. El Eterno les bendiga en gran manera, amados. Ajín, a cada uno de ustedes que están listos, amados, y con todo el amor del mundo para estudiar y conocer más de nuestro Mesías Yeshua. Bueno, amados, continuamos. Les decía, amados, Yeshua era apenas un niño cuando esto pasa en Israel y sobre todo en su ciudad natal o su tierra natal, Galilea de los gentiles. Y entonces, amados, todo este ambiente está viendo Yeshua. A una edad muy temprana ve cómo se levantan los hombres en armas buscando su libertad. Y entonces, amados, este hombre, Judas el Galileo, fue derrotado por los romanos, fue aplastado, pero da origen a un movimiento, o más bien al movimiento más importante del primer siglo político religioso, y eso es el celotismo, o conocidos como los celotes o el celotismo. Entonces, los celotes era un grupo revolucionario, un grupo que se levantaba constantemente en armas en contra de los romanos y que buscaba, amados, buscaba la libertad de su pueblo a través de las armas. Bueno, amados, les decía, es importante, sumamente importante, amados, conocer todo esto, porque les decía, amados, porque de lo contrario no conocemos las cosas más básicas de nuestra fe y las cosas más básicas de nuestro Maestro Yeshua, amados, de nuestro Mesías Yeshua. Por ejemplo, les decía, amados, si tú preguntas a una persona, ¿por qué cargo fue crucificado Yeshua el Mesías? Te van a decir, no sé qué cargo, o van a inventar algo, no sé. Pero la mayoría de la gente no sabe, amados. ¿Por qué no sabe? Porque no entendemos el entorno histórico de Yeshua, amados, y realmente la fe de Yeshua. Ahora bien, amados, el cargo por el cual murió Yeshua es
ser rey de los judíos. Dice en latín, Jesus Nazarenus, res Iudorum, Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. El letrero, amados, que estaba en la cruz era el cargo por el cual se estaba dando muerte a Yeshua, amados. Por eso, no era algo que había sido puesto como un objeto de burla o cosas como esos, no. Era el cargo legal ante el Código Penal romano, porque las leyes que conocemos hasta hoy en día, los códigos penales que conocemos aquí en México y en casi todo el mundo, provienen de Roma, amados. El derecho, como se estudia en las carreras de derecho, valga la redundancia, es un derecho romano. Viene de los romanos todo esto. Entonces, el delito, por decirlo así, con el cual se crucifica a Yeshua es ser rey de los judíos. Eso significa que era alguien que se estaba levantando en contra de César, que era un revoltoso, por decirlo así, alguien que se levantaba en contra de César y que se le tenía que dar muerte, amados. Por esa causa muere Yeshua HaMashiach, por ser rey de los judíos y supuestamente estar en contra de César, amados. Continuamos entonces, amados, con algo muy importante. Entonces, en medio de este ambiente tan hostil, amados, de los romanos, los judíos piadosos sentían que el control de los romanos paganos sobre el territorio de Elohim y sobre Jerusalén, amados, era una abominación. Todo esto para ellos era una abominación, ver los soldados en el templo, ver los soldados al lado del templo, ver las sinagogas con soldados, etc. Para la gente piadosa del primer siglo, amados, todo esto era una abominación, era algo terrible, amados. Y entonces, amados, por eso no cabe duda que la mayoría quería pronto una liberación por parte de aquel que viniera de Elohim, en pocas palabras, del Mesías. Los historiadores cuentan, amados ajín, del año 6 antes del Mesías hasta el año 66 después del Mesías, cuentan más o menos 20 hombres que fueron clasificados como Mesías aparte de Yeshua. Eso significa, amados, que Yeshua no era el único pretendiente en ese momento o visto como Mesías. Había además de él, amados, 20 personas más. Porque era un evento, o más bien eran condiciones tan terribles que la gente esperaba en cualquier momento que el Eterno mandara a su libertador, mandara a la persona que los libertara de ese yugo, y esa persona, ese libertador era el Mesías, amados. Ahora bien, amados, en medio de todo este ambiente, les decía, tan hostil, surge, amados, algo que va agravando cada día más esa condición. Y en el año 26, estamos ya hablando ya en la vida de Yeshua, en el año 26 al año 36 surge un gobernador muy peculiar, y este gobernador es Poncio Pilato. En el año 26, amados, de nuestra era, aparece este hombre que nos describen los evangelios, llamado Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato, amados aquí, era este gobernador de Judea que fue impuesto por Roma, claro está, del año 26 al año 36 de la época de Yeshua. Él fue el que llevó a muerte a Yeshua, Poncio Pilato, amados, y este hombre hizo cosas muy crueles en Israel, amados. Él, por ejemplo, introdujo a la ciudad santa de Jerusalén estandartes romanos con la imagen de Tiberio César. Entonces, algo que hizo irritar bastante al pueblo, que hizo Poncio Pilato, fue meter estandartes con imágenes de César, porque se adoraba como un dios. Entonces, Poncio Pilato, amados, introduce todas estas imágenes, y por supuesto el pueblo, amados, se levanta en contra de todas estas abominaciones que hacía Poncio Pilato. ¿Qué más hizo Poncio Pilato, amados? Algo terrible. Asesinó a bastantes peregrinos galileos que estaban presentando sus ofrendas en el templo. Poncio Pilato, o una de las cosas peores que hizo Poncio Pilato, amados, hizo muchas, pero una de las peores fue el asesinato de peregrinos galileos de la ciudad de Yeshua, peregrinos galileos que estaban presentando sus ofrendas en el templo. Entonces, Poncio Pilato en el mismo templo fue y asesinó a estos hombres de Galilea. ¿Y qué creen, amados? Eso está en Lucas capítulo 13, verso 1 al 3. Yeshua habló de esto, amados, por eso estamos hablando de que todo esto, amados, giraba a la vida de Yeshua. Yeshua no estaba en medio de una burbuja y predicaba y se iba al cielo y regresaba. No, amados, él tenía condiciones específicas de vida, condiciones que son importantes conocer para entender la predicación de Yeshua, y apenas estamos empezando con
estos temas de los evangelios. Ahora vamos a entender algo muy importante. En Lucas capítulo 13, verso 1 les decía, habla de este evento histórico en Israel, donde Pilato manda matar a peregrinos galileos que estaban presentando sus ofrendas en el altar del templo. Y dice Lucas capítulo 13, verso 1 al 3, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Yeshua, por supuesto, le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo, ¿piensan que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Yeshua está hablando de este evento, amados, de cómo Pilato había matado a gente de Galilea cuando estaba ofreciendo, amados, sus sacrificios. Y entonces cuando leemos Lucas capítulo 13, no entendemos. Yo no entendí, amados, este pasaje, pero hoy entendemos por qué. Porque Pilato mandó a matar a peregrinos galileos que ofrecían sacrificios en el templo y fue algo terrible ante los ojos de todo el pueblo. Y entonces algunas personas le estaban platicando esto a Yeshua. Aquí surge la segunda parte del tema, por decirlo así. ¿Por qué Yeshua no sabía todas esas cosas directamente? ¿Por qué Yeshua no conocía todo eso directamente? Lo vamos a ver en la segunda parte de este tema. Porque Yeshua, amados, esto es importante, amados, fundamental para entender la predicación de Yeshua y los evangelios sinópticos. Yeshua no llevó su ministerio en Jerusalén, sino en Galilea. Yeshua no predicaba prácticamente en Jerusalén, sino en las aldeas de Galilea. ¿Cuál es la diferencia si los dos son Israel? La diferencia, amados, la vamos a ver en un momento. Había una diferencia político-religiosa en Galilea había una diferencia político-religiosa en Galilea y con su contraparte Jerusalén. No eran las mismas condiciones político-religiosas en Galilea que en Jerusalén, amados. Ahorita lo vamos a aprender. Y esto da pie a entender más las palabras de Yeshua. Esto es importante, amados. Créanme, yo me gocé cuando conocí esto. Les decía, yo amo estos temas. Créanme, para mí han sido alimento puro a mi alma, vitaminas a mi alma, créanme, amados, porque he conocido más de mi Mesías, de Yeshua. Yo, amados, me gozo cuando estoy estudiando esto. No lo hago como algo pesado, como una carga, sino todo lo contrario, amados. Para mí es un privilegio que el Eterno abra mis ojos para ver esto, para poder estudiarlo, amados. Somos indignos de conocer todas estas cosas y el Eterno por su raje nos las deja conocer, amados. Yo le doy gracias al Eterno porque sin lugar a dudas, amados, para mí es una gran bendición y nada, amados, ha cambiado para siempre mi fe en Yeshua, ha cambiado radicalmente mi fe porque ahora conozco más de mi Maestro, conozco más de Yeshua. Pero ahorita vamos a hablar de esto, amados. Algo muy importante les decíamos, amados. Yeshua, amados, llevó su ministerio en Galilea, no en Jerusalén. Jerusalén y todo Israel en su mayoría, amados, les decía, aparte de todos los conflictos que tenía con los romanos, tenía un problema mayor, un problema interno. Israel estaba dividido, amados. Israel estaba dividido. Había una división entre los habitantes de Israel, amados. Bastantes grupos se formaban en esos días, amados, pero 4 eran los principales de ese entonces. Había muchos grupos, pero 4 grupos eran los principales en los días de Yeshua. Todo esto, amados, es importantísimo conocerlo para conocer la fe de Yeshua, amados. No nos queda otro camino, tenemos que conocerlo o vamos siempre a mal interpretar las palabras de Yeshua. Entonces, amados, estas escuelas de pensamiento que Josefo llama escuelas filosóficas para que los griegos lo pudieran entender, eran 4. Número 1, los saduceos. Número 2, los fariseos. Número 3, los esenios. Y número 4, los celotes. ¿Quién eran los celotes? El grupo formado por Judas, el Galileo, como lo vimos hace un momento. Entonces, 4 eran los grupos más importantes en los días de Yeshua. Los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes, amados, aquí. Los saduceos, amados, están en primer lugar de la lista porque ellos eran los que llevaban el control del pueblo. Ellos controlaban el templo y se habían
se habían aliado a los romanos para que los romanos les dejaran servir en el templo y en el santuario y no tuvieran ningún problema. Ellos, amados ajín, eran odiados también por el pueblo. El pueblo no los quería, amados, por eso mismo, porque se habían aliado con el enemigo en vez de combatirlo. Entonces los saduceos eran la clase alta, la clase adinerada, la clase élite, la clase burguesa, es un decir, en Israel en los días de Yeshua, pero era un grupo muy reducido. El grupo número 2 eran los fariseos. Los fariseos era el grupo de mayor influencia en Israel. Los fariseos eran, repito, el grupo de mayor influencia en Israel en los días de Yeshua. Este grupo se caracteriza porque cree que existían dos leyes: una ley dada escrita en el monte Sinaí y una ley oral dada también en el monte Sinaí, pero era eso, oral, no escrita. Ese será otro tema, amados, que hoy no tocaremos. Pero el caso es que el segundo grupo eran los fariseos y era el grupo de mayor influencia en los días de Yeshua. El tercer grupo eran los esenios. Ahora una pregunta, amados, para que no se duerman, amados, una pregunta a ti, amado Aj, que estás en tu casita, amada Jot, amado Aj, que estás viendo este tema, una pregunta. Los esenios son un grupo real y son un grupo que vivió en los días de Yeshua. Eso es totalmente cierto, amados. Pero ahora una pregunta: ¿por qué los evangelios no nombran a los esenios? Si nos damos cuenta, amados, los evangelios nombran a los fariseos, nombran a los saduceos, pero ¿por qué no nombran a los esenios? Si los esenios eran de ese tiempo y era un grupo muy importante, había aproximadamente 4,000 esenios en Israel en los días de Yeshua. 4,000 esenios, amados, era un grupo importante, no era un grupo reducido. Entonces, ¿por qué los evangelios no nombran a los esenios? Por una sencilla razón, amados: porque los esenios no existían. ¿Qué significa esto, amados? Porque este grupo que habitó en Qumran nunca se llamó o nunca se autollamó esenios. Nunca se llamaron así ellos. Ellos, amados ajín, se autonombraron de otra forma. Se llamaban, por ejemplo, los hijos de Elohim. Se llamaban los pobres, los Ebionim. La comunidad también se hacía llamar, etcétera. Tenía varios nombres, pero ninguno era los esenios. Este nombre viene tiempo después. Hoy los identificamos como esenios, pero en ese tiempo nadie los conocía como esenios. A nadie les decía esenios, les llamaba solamente la comunidad o cosas semejantes. Bueno, ellos se dedicaban, amados, mucho a la pureza ritual y al estudio de las escrituras y a escribir Torah. Por eso ahí se encontraron bastantes rollos. En las ruinas de los esenios se encontraron los rollos del Mar Muerto, porque ellos se dedicaban mucho a la escritura sagrada y posiblemente es en los evangelios a ellos se les conoce como los doctores de la ley o los doctores de la Torah. Posiblemente eran los esenios, amados. Es una posible conclusión de eso. Pero el caso es que existieron en los días de Yeshua, pero con otro nombre, los esenios. Y número 4, los celotes, que eran, amados aquí, muy parecido a los fariseos, pero como vimos, ellos querían la independencia de Israel de una forma violenta, de una forma guerrera, en pocas palabras, ellos querían una guerra para sacar a los romanos de su tierra, amados aquí. Bueno, a fin de cuentas, amados, tanto los esenios, tanto los fariseos, amados aquí, como los celotes, etcétera, todos querían algo común, amados. Aunque lo buscaban de diferentes formas, todos querían algo en común. Todos querían atraer pronto los tiempos mesiánicos. ¿Recuerden cuál era la mayor esperanza en los días de Yeshua? Que el Mesías viniera, amados. Y entonces esos grupos, ya sea a través de las armas, ya sea a través de la tefilá como los fariseos, etcétera, lo que querían era una sola cosa: atraer a la tierra pronto y de una forma definitiva los tiempos mesiánicos que cambiaran la fe, que cambiaran la historia de su pueblo. Eso es lo que querían a fin de cuentas todos esos grupos, amados. Pero ahora, amados, aquí como parte final de este tema, les decía, vamos a ver, amados, algo muy importante que a mí me gustó bastante conocerlo porque no lo conocía y para mí, amados, les decía, cambió drásticamente mi manera de interpretar las palabras de Yeshua en los evangelios. ¿Y qué es esto, amados? Entender un principio fundamental que cambia para siempre, amados, la interpretación que hasta hoy conocemos. Yeshua no desarrolló su ministerio en Jerusalén, sino en Galilea.
Yeshua desarrolló su ministerio en Galilea, amados aquí. ¿Y por qué es importante esto? Decíamos, pero si Galilea y Jerusalén es el mismo país, está en Israel. Sí, amados, pero les decía, las condiciones políticas y religiosas eran diferentes en ambas ciudades. Jerusalén y Galilea eran diferentes en los días de Yeshua. No eran, amados aquí, las mismas condiciones de vida en Jerusalén que en Galilea, amados. No eran las mismas condiciones de vida y por ello Yeshua predica de una forma diferente en Galilea que en Jerusalén. Algo muy importante de entender, Galilea era una provincia relativamente marginal en los días de Yeshua. Galilea era una región pobre en los días de Yeshua. Galilea era fundamentalmente agrícola, se dedicaba al campo, estaba alejada del ambiente de la capital Jerusalén y estaba rodeada de paganos. Galilea estaba rodeada de paganos, por eso se le conoce como Galilea de los gentiles. Estaba rodeada de paganos, amados, y estaba alejada de Jerusalén, se dedicaba al campo, amados. Mas, sin embargo, el que Galilea, amados, estaba rodeada de paganos o estuviera rodeada de paganos, eso no fue, amados, motivo para que ellos se mezclaran con los paganos, sino todo lo contrario, amados. Los galileos se caracterizaron por tener una fe mucho, pero mucho más fuerte, amados, que el resto del pueblo. Esto es algo muy importante, una enseñanza impresionante, amados. Los galileos, a pesar de estar en medio de tanto pagano, no se asimilaron, sino hicieron todo lo contrario. Hicieron que su fe fuera cada día más fuerte y Galilea era el lugar por excelencia de los revolucionarios que defendían la fe de Israel, del Dios de Israel, amados. Así que Galilea era impresionante en cuanto a fe, pero no subía constantemente a Jerusalén, amados, por el dinero, porque eso conllevaba dinero y eran pobres, y número dos, porque también las condiciones geográficas eran difíciles para los galileos ir a Jerusalén, amados aquí. Entonces, los galileos, amados, los galileos estaban físicamente alejados del templo. Ellos no acudían constantemente al templo, los galileos, entre ellos Yeshua. Yeshua subía al templo solamente cuando había fiesta, porque era un mandamiento de la Torah. Yeshua no estaba, amados aquí, en principio de su ministerio, enseñando en Jerusalén. Yeshua no subía tanto a Jerusalén, amados, sino solamente en las fiestas, y es donde muere también. Entonces, los galileos estaban físicamente, amados, alejados del templo. Su espiritualidad estaba más centrada en la sinagoga y no en el templo. En Galilea no había tanto impacto por esas corrientes que acabamos de ver hace un momento sobre los fariseos. En Galilea no pasaba eso, amados. En Galilea no estaba un grupito de fariseos, un grupito de saduceos, un grupito de esenios, un grupito de celotes, aunque bueno, ahí los celotes eran la mayoría, pero me refiero que Galilea, amados, se diferenciaba de Jerusalén en que no tenía tanto poder esos grupos religiosos. O sea, en Galilea, amados, no andaba un grupito, les repito, de fariseos, un grupito de saduceos, no. Para empezar, a los saduceos les importaba poco Galilea. ¿Por qué? Porque era pobre. Por eso no les importaba Galilea. A los saduceos, los reyes de la tierra, por eso así, o más bien los ricos del pueblo, no les interesaba Galilea. Les interesaba muy poco. ¿Por qué? Porque eran pobres. Tenía poco interés el grupo saduceo en Galilea. Y por otra parte, los fariseos tenían muy pocos miembros en esa parte de Israel. Los fariseos tampoco tenían influencia en Galilea. Eran muy poquitos fariseos que estaban ahí. En resumen, entonces, amados, Galilea no tenía la misma corriente, amados, político-religiosa, amados, que Jerusalén. En Jerusalén sí veíamos esto. ¿Por qué? Porque Jerusalén era el centro de la oración de Israel y entonces constantemente la gente iba a Jerusalén y los que estaban ahí, por supuesto, se veían influenciados por fariseos, etcétera. Proliferaba eso, amados, crecía eso, en pocas palabras, crecía bastante esos grupos, pero en Galilea no era así, amados. En Galilea no era así. En Galilea, amados, se mantenía un ambiente en ese tipo apartado, amados. Era totalmente diferente a Jerusalén, amados. Eso es importante para entender las palabras de Yeshua, amados. Los galileos entonces, amados, tomaban menos importancia a las cuestiones de pureza ritual y leyes referentes al templo y se centraban más en la observancia de los mandamientos como Shabbat y otros. O sea que los galileos, amados, no se dedicaban tanto a investigar sobre las leyes del templo porque no iban al templo prácticamente, era muy poco cuando iban al templo.
sino que se dedicaban más a la observancia de los mandamientos alcanzables para ellos, como era el Shabbat, la circuncisión y todo eso, amados. Entonces, por eso, amados, esto explica por qué Yeshua se inclinaba más, amados, aquí, por qué Yeshua se inclinaba más hacia la piedad interior que hablar del templo. Yeshua, si vemos su prédica, amados, no está hablando del templo, muy pocas veces, y de hecho habla del templo cuando está en Jerusalén. Si no está en Jerusalén, Yeshua no hablaba del templo, porque los galileos no estaban relacionados con eso, amados. Yeshua, ¿de qué hablaba? Hablaba del campo, hablaba del sembrador, hablaba de los lirios del campo. ¿Por qué? Porque la audiencia eran campesinos, por eso. Los galileos se dedicaban a la agricultura y Yeshua estaba hablando a un público que se dedicaba a eso, y por eso ese era el método más claro que Yeshua daba, o más bien utilizaba, para enseñar. Eso es lo diferente, amados, de las dos ciudades. Galilea y Jerusalén eran ciudades diferentes, amados, aquí, política y religiosamente hablando. Por eso Yeshua habla de una forma diferente, amados, que los sabios de Israel que habitaron en Jerusalén, amados. Ahora bien, la situación económica en general era mala y el campo era la única forma de ganancia del pueblo, amados, o la mayor forma de ganar la vida en esos días, en los días de Yeshua, amados. Ahora bien, amados, por eso Yeshua les hablaba de eso, les decía, dejen el campo tantito y vengan a escuchar la Torah. Y por eso, porque miren que los pajaritos no siembran, no hacen esto y comen. Entonces era lo que les decía Yeshua, porque la gente se dedicaba al campo. Y Yeshua les decía, dejen tantito las actividades del campo y vengan a escuchar la bendita Torah. Por eso daba todos esos ejemplos Yeshua, porque hablaba a gente campesina, a gente que se dedicaba al campo, amados. O sea, sus parábolas no eran así porque sí, era un público específico al cual se refería Yeshua, amados, aquí. En resumen, amados, lo que llevamos hasta acá ya casi para concluir. La religión judía puede definirse en tiempos de Yeshua como una religión en la espera del reinado de Elohim. La religión judía, la religión de Israel, puede definirse en tiempos de Yeshua, amados, como una religión en la espera del reinado de Elohim, amados. En pocas palabras, amados, todo lo que vimos hacía que el pueblo esperara ansiosamente la redención de Israel, porque, amados, las condiciones eran insoportables. Lucas capítulo 2, verso 25 al 39. Pero esto que venimos platicando hasta ahora, amados, de historia, ¿está en los evangelios? Por supuesto que sí, amados. Por supuesto que sí, amados. Pero no podemos entenderlo, repito, amados, si no entendemos todo el entorno político, religioso que se vivía en los días de Yeshua, amados. Lucas capítulo 2, verso 25 al 39, amados, para gozarnos leyendo esta parte, amados, del llamado Evangelio de Lucas. Y vemos acá, amados, como Lucas, Hillel, se dice en hebreo, nos enseña en esta parte de la Escritura, amados, la esperanza que había, amados, entre bastante gente del pueblo, la gente piadosa, de que pronto el Eterno, bendito sea, que pronto mandara el Eterno a un libertador que lo rescatara del yugo romano. Lucas capítulo 2, verso 25 al 39. Dice así, amados, aquí. Lucas capítulo 2, verso 25 al 39 dice, amados, he aquí había en Jerusalén, amados, un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué hacía? Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Adón. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, él tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo, ahora Adón, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre Miriam, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha.
y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Elohim y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torá del Adón, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. Galilea, ¿amén? Y entonces, ¿qué decía? Que ella hablaba de Yeshua a todos los que esperaban la redención de Israel. En pocas palabras, amados, este pasaje nos muestra algo muy importante, algo sumamente importante, amados, algo sumamente importante, que el pueblo estaba esperando una redención, una pronta ayuda del Eterno, y esa ayuda, amados, ajín, estaba, amados, en el corazón del pueblo, porque ya no querían más la opresión romana, amados. El tema, amados, lo traigo más extenso, pero hasta aquí lo voy a dejar para que no se haga pesado, y solamente, amados, les voy a dar un adelanto del próximo tema, ya cuando empecemos más de lleno sobre los evangelios sinópticos. Este tema tuvo que ser dicho, tuvo que ser expuesto, amados, por algo muy importante, porque no podemos empezar a estudiar los evangelios sinópticos si no entendemos, amados, en qué momento ocurren todas las cosas que nosotros leemos normalmente en los conocidos evangelios sinópticos, amados. Tenemos que entender el porqué de todas las cosas. Y como conclusión de este tema, amados, y un adelanto a la vez de lo que veremos, si el Eterno lo permite, dentro de 8 días en el tema siguiente de los evangelios. Algo muy importante, amados. Decíamos, los evangelios pasaron de una tradición oral a una tradición escrita. Al principio, amados, decíamos, nadie escribió nada sobre Yeshua. Yeshua, en los días de su vida, no fue, amados, descrito por nadie. O sea, Yeshua estaba en la tierra y nadie se tomó, amados, el tiempo de escribir sobre Yeshua. Nadie hizo eso, amados, cuando Yeshua estuvo en la tierra. El primer evangelio aparece, amados, sino hasta 40 años después de la muerte de Yeshua. 40 años después de Yeshua aparece por primera vez algo llamado así como evangelio, o conocido como ya evangelio. 40 años después de Yeshua, amados, aparece el evangelio de Marcos, amados. Entonces, amados, al principio todo lo que se conocía de Yeshua era a través de una tradición oral. Lo que la gente conocía de Yeshua era porque se lo contaba. Se platicaban uno a otro sus milagros, las cosas que había hecho, las cosas que habían predicado, las tenían solamente en la memoria. Nada estaba escrito. ¿Por qué entonces se escribe los evangelios? Si todo era una tradición oral, todo estaba en la mente de aquellos que vivieron, ¿por qué se escribe? Eso, amados, lo veremos en el siguiente tema. Solamente un adelanto, amados. Solamente un adelanto de esto, amados. Cuando se toma la decisión de escribir los evangelios, pasa algo muy importante. Pasa algo muy importante, amados, aquí, y que sí afectó todo lo que se va a llevar después, y de ahí surge también el cristianismo. Bueno, 3 son los factores que cambiaron de la tradición oral a la tradición escrita. La primera fue la lingüística. ¿Por qué, amados? Porque los evangelios, les repito, amados, tienen un entorno histórico, y Yeshua y sus seguidores hablaron hebreo y arameo. Los seguidores de Yeshua hablaron hebreo y arameo, y los evangelios fueron escritos en su mayoría en griego, amados. Entonces, el primer, amados, factor que cambió, amados, en parte todo esto fue un factor lingüístico. Los evangelios fueron escritos en griego y no en arameo totalmente, amados. Número 2, un ambiente social. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a escribir, amados, ajín, no sabían cómo expresar todo lo que se vio en ese tiempo debido a algo que Yeshua predicó a las aldeas de los galileos. Eso significa que era un medio rural, un medio, amados, ajín, de campo. Y después, amados, cómo llevar esta vida a las grandes ciudades de la época. ¿Cómo podrían entender la vida de Yeshua, que se vivió en el campo, gente que estaba en las ciudades más importantes del reino romano? ¿Cómo?
Esto fue un factor, amados. Y el tercer factor fue el cultural. Hoy no los voy a ampliar porque eso será otro tema, amados, y veremos en parte en el siguiente tema. Hoy solamente es un adelanto de lo que veremos en el siguiente tema. Y cuando fueron escritos también tuvo un problema cultural. ¿Por qué? Porque todo se llevó en Israel y la gente que empezó a escribir los evangelios, amados ajín, lo tuvo que llevar a los griegos, o sea, gente que no conocía absolutamente en nada la fe de Israel, amados. Pero eso lo veremos, amados, si el Eterno nos presta vida en la siguiente clase. Por esta noche ha sido todo, amados. El Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, amados. Son temas que a veces son pesaditos porque es mucha historia y todo, pero amados, para los que amamos al Eterno, son temas, créanme, se lo digo en particular, que mueven nuestra vida, amados, a conocer más de Yeshua, a estudiar. Yo paso noches leyendo los libros de donde saco esos temas. Son muchos libros, muchos temas, pero amados, es un gozo para mí, es medicina pura para mi alma conocer los días de Yeshua. Entonces, amados, si el Eterno nos presta vida, dentro de 8 días estudiaremos más sobre los evangelios sinópticos y veremos, amados, sobre todo, amados, aquí ya más a fondo, cómo, amados, aquí fueron escritos los evangelios sinópticos y su mensaje de ellos, amados. Por hoy, por esta noche, amados, es todo. Que el Eterno les bendiga mucho a cada uno de ustedes, amados. Vamos a despedirnos con una tefilá, con una oración, pidiendo al Eterno que nos ayude, que nos dirija, amados, y que Él nos siga abriendo el entendimiento y el corazón, amados, para poder seguir, amados, predicando su bendita palabra y conociéndola de una forma más importante, más certera, amados.